Bienvenidos a todos a la segunda Cineforo dentro del marco del Festival Miradas Diversas, la segunda edición del Festival de Derechos Humanos. Hoy vamos a tener un cineforo de la película 438. Tenemos como invitados al señor Rodolfo Montes, Osmari Hernández y de moderador Iván Zambrano. Sí, adelante, Iván. Bueno, muy buenos días. Y como señalaba Mariana, estamos iniciando este foro referente a la película 438 días, dentro del marco del Festival Miradas Diversas, ya que es una de las tareas fundamentales que nos hemos propuesto con el festival, el poder abrir espacios para deliberar sobre los diferentes temas de derechos humanos que abordan las películas que han sido seleccionadas para esta segunda edición de Miradas Diversas. Bienvenidos a todos. Estamos entonces iniciando este foro que se refiere a esta película del año 2019, la película 438, Otros días. Es una película que precisamente se refiere a los días que pasaron detenidos los periodistas que realizaron además posteriormente el libro en el cual se basa esta película. Son Martín Chivier y Johan Persson. El 28 de junio de 2011, obviamente, comienza un proceso que cambia la vida de estos dos periodistas cuando desde, digamos, Somalia intentan entrar al territorio etíope y son detenidos porque ellos, procurando pues, obtener una información de una investigación que ya venían desarrollando, procuran obtener mayor información en el campo, en el terreno, y para hacerlo se apoyan en el Frente de Liberación de Ogaden. Ogaden es una zona de una etnia somalí, pero que está sometida por Etiopía. De tal manera que la situación allí ha sido de conflicto de muchos años, de este frente que se enfrenta al gobierno etíope, y la actividad, digamos, que desarrollan los periodistas que están haciendo una investigación sobre la actividad de la petrolera va a generar de alguna manera la situación que ellos van a vivir y que esta película desarrolla perfectamente. Muy interesante, que toca todo este tema, cuyo director es Jesper Hans Land. Jesper Hans Land, un director joven que comienza su carrera en el año 2003, pero ha tenido realmente mucha actividad, porque incluso en esa primera película que él desarrolla, actúa, digamos, con la familia y produce una primera película que es seleccionada por Suecia para participar en los premios Oscar. Posteriormente realiza en los años siguientes películas como The Happy, Blondie, Jimmy, El Traficante, y esta última, más reciente, 438 días. Hoy, entonces, para hablar sobre este tema, sobre el tema de la libertad de expresión, sobre las posibilidades del periodismo, de desarrollar investigación y poder actuar en los diferentes terrenos en defensa, digamos, del derecho a estar informado, la posibilidad de la investigación periodística, pues hemos invitado como foristas a Osmari Hernández. Osmari Hernández es una destacada periodista corresponsal internacional de CNN en español y miembro de la Asociación de Prensa Extranjera, APEX. Cuenta con una importante trayectoria en la cobertura de asuntos internacionales, especialmente para América Latina y Venezuela. Ha sido galardonada con el premio Emmy 2014 de noticias y el documental al mejor noticiario o magazine informativo en español. Por segundo año consecutivo contamos entonces con la presencia de Osmari en el Festival Miradas Diversas. Muy agradecido por aceptar pues, esta invitación y compartir con nosotros sus impresiones sobre la película. También está con nosotros entonces Rodolfo Montes de Oca, abogado y defensor de derechos humanos, responsable de procesos alternativos en Provea
Es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios en la Universidad Central de Venezuela y el Instituto de Estudios Sociales y Administrativos, IESA. Rodolfo cuenta con años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos. Provea, que es una organización que presenta al festival, es una de nuestros asociados en este festival desde el año pasado. Ellos pues se dedican a la defensa de los derechos humanos. Y está junto a Maurice Matter, con Gran Cine y Tupo Danet, en el apoyo y desarrollo de esta edición de Miradas Diversas. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a darle la palabra a Osmari Hernández para que nos comente acerca de sus impresiones sobre la película 438 días. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer nuevamente compartir con ustedes y poder intercambiar opiniones sobre el social para Venezuela, especialmente pues dentro de lo que es el ejercicio de mi profesión, la libertad de expresión. Nuevamente, un poco que sea distinto a lo que es nuestra realidad, también es una manera de vernos un poco al espejo, quienes ejercemos esta profesión, sobre los riesgos que se asumen en el terreno de trabajo, cuando se tocan intereses, cuando se investiga, cuando pues, se trata de llegar más a fondo sobre ciertos temas que causan escozor. De hecho, pues la judicialización del ejercicio de nuestra profesión no es algo nuevo, es algo que se refleja en esta película y que incluso lo hemos vivido en nuestro país, lamentablemente. Hemos visto casos como el periodista alemán Billy Six, que fue detenido, estuvo en el helicoide y fue acusado de espionaje porque su ingreso al país, las autoridades no conocían de su ingreso al país y hubo un proceso bastante traumático al respecto. De resto, fue registrado un importante número de detenciones arbitrarias por parte de periodistas en ejercicio. De hecho, en el año 2019, en enero de 2019, el 13 de enero, fui detenida junto con mi colega y amiga Beatriz Adrián, cuando estábamos dando cobertura a la detención de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. En nuestro caso fueron unas horas únicamente, pero evidentemente pues es una demostración del tipo de riesgos que se asumen por estar de primeras en el lugar donde estaba el desarrollo de la noticia. Nosotros llegamos a los alrededores de la sede del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en Plaza Venezuela, y fuimos detenidas por agentes de seguridad. Un taxi nos bloqueó y bueno, nos hicieron ingresar de manera forzada al SEBIN de Plaza Venezuela, y allí pues nos revisaron todas nuestras pertenencias, nos tomaron fotos y nos dejaron salir unas horas más tarde. Pero pues es parte de los riesgos. Cada vez esto está ocurriendo con mayor frecuencia, genera mayor preocupación, y de hecho durante la pandemia siento que pues se ha ido incrementando el riesgo de ejercer la profesión, y sobre todo el ejercicio de los derechos en momentos cuando el control ha aumentado. También es importante destacar que cuando se trata de casos de investigación, y tomo como ejemplo la investigación que realizó el equipo de Armando Info, encabezada por Roberto Denis, Joseph Polisuk, con respecto al caso de Alex Saab y los CLAP, pues esto le costó no poder continuar en Venezuela. Recibieron amenazas directamente y tuvieron que salir del país. Son parte de los riesgos que se asumen, aunque en algún momento lo podamos dimensionar o no, cuando se ejerce esta profesión. ¿Aló? Osmari, te perdimos. Sí, pero creo que ya se dio cuenta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No, bueno, hice una pausa también para que Rodolfo nos pueda también comentar sus impresiones y poder hacerlo un poco más dialogado también. Okay. No, perfecto, Mari. Bueno, entonces, Rodolfo, escuchamos tus opiniones al respecto de la película 438 días. No te...
puedes, ahora sí, mucho mejor. Claro. Te escuchamos como con un eco, no sé si son los audífonos. Se oye muy bajito. ¿Ahora se escucha mejor? Oh, perfecto. Muchísimo, ¿no? Ahora perfecto. Perfecto ahora, ¿verdad? Sí, adelante. Okay. Gracias, disculpen las interrupciones técnicas. En el desarrollo de la película yo creo que hay varios puntos que tenemos que tocar y que son fundamentales para la defensa de los derechos humanos. El primero de ellos es que, para los que no lo han visto, se van a dar cuenta que hay una serie de hechos que dan una cantidad de irregularidades al proceso que sufren lamentablemente estos periodistas suecos. El primero de ellos es el uso de la tortura como método para obtener una confesión. Para todo es obvio y sabido que la tortura es uno de los hechos más deplorables y que el mismo no sirve como elemento de prueba para algún tipo de juicio. El otro es que, si se dan cuenta en la película, es que las personas que realizan la detención siempre desestiman los organismos internacionales que pueden velar por la defensa de los derechos humanos. De hecho, hay una escena en la cual el coronel que detiene a los dos periodistas hace un tipo de aseveración como, bueno, si tienes una queja, remítete directamente a Ginebra, que está en Etiopía. Y cuando vemos la película nos damos cuenta de que sí, que esas denuncias que después hacen los periodistas tienen un efecto en el desarrollo de este militar. Entonces, bueno, lamentablemente este tipo de conductas de desestimar los organismos internacionales que velan por los derechos humanos es una constante que todavía conseguimos en nuestro país. El otro es el uso de la cámara como un método para inculpar o para que ellos se libren de algún tipo de responsabilidades. En el desarrollo de la película también van a ver que las personas que realizan la detención usan masivamente los teléfonos celulares y la cámara de los teléfonos celulares para poder, para de alguna otra forma demostrar que ellos estaban actuando cónsonos con el ordenamiento jurídico y que no estaban realizando una detención arbitraria. Algo que es muy importante en la película y que me gustaría recalcar es que quizás se extiende, o esto es una hipótesis, quizás se extiende el periodo de detención de los dos periodistas porque hay una estrategia por parte de la defensa de guardar silencio. O sea, es lo que ellos llaman en la película la diplomacia sueca. Y eso en contextos autoritarios es totalmente es más bien antagónico o no contribuye para la defensa de las personas que han sufrido una detención arbitraria. Vale recordar que si la sociedad civil venezolana no se hubiese movilizado, como lo hizo, por ejemplo, con la detención de un periodista como Luis Carlos Díaz, quizás su suerte hubiese sido un poco distinta. Entonces, es importante aprovechar la oportunidad para recalcar que si como somos testigos, conocemos algún tipo de detención arbitraria, es importante difundir, o sea, no tiene que haber ningún tipo de temor porque se puede llegar a situaciones irregulares como van a ver en el desarrollo de la película. Lo otro que yo quiero recalcar, que me pareció muy bonito de la película, es la solidaridad que se da entre las personas que están privadas de libertad, de los presos. Primero es como el choque cultural, ¿no? De aquella persona bueno, que viene de un contexto sueco, donde el sistema de privación de libertad es dado por aislamiento celular, bueno, donde hay alimentación, donde ciertas necesidades del ser humano están garantizadas. Y cuando ellos caen a la prisión de Etiopía, se dan cuenta de que, bueno, es muy similar, de hecho, al sistema de prisiones que hay en Venezuela, donde, bueno, hay unos muros, hay una protección, pero todo lo que acontece dentro de esos muros ya es como responsabilidad del propio preso. O sea, no hay ningún tipo de garantía ni de derecho. Y siendo personas foráneas, aún así son como recibidas en su seno por los presos, y bueno, ellos le dan como algún tipo de sustento, alivio. También ahí es muy importante, se ve el apoyo que reciben por parte de los familiares de ellos, también es algo que me gustaría recalcar. Es fundamental, creo yo, que en el desarrollo de la película también el quiebre que se da en ciertas personas, funcionarios del gobierno que son testigos
de que estas personas no estaban involucradas con grupos rebeldes y que lo que estaban era haciendo una labor de difusión o de información. Este quiebre es fundamental para lograr la libertad. Entonces, bueno, eso demuestra también que hay una bondad o que hay el funcionario que muchas veces comete este tipo de actuaciones arbitrarias al margen de la legalidad, al margen del derecho y del debido proceso, también puede sufrir este quiebre, y ese quiebre contribuye de una u otra forma a que se pueda alcanzar la libertad y se restituya la justicia y el derecho. Si nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en el pasado informe que emitió la Misión de Determinación de Hechos, ellos dicen explícitamente en ese informe que ellos obtuvieron información de funcionarios que son activos o que en un momento fueron activos y que, bueno, obviamente ellos contribuyeron a dar esas pruebas para determinar que hubo una violación de derechos humanos. Pero es una película que recomendamos ampliamente, pero bueno, la idea es que esto sea un debate y que yo no me termine encadenando, como lamentablemente hacen algunas autoridades administrativas en este país. Así que bueno, los escucho. No te preocupes, está muy bien. Bueno, fíjense una cosa que es importante aquí en la película, es que ellos van a ese terreno, pero para investigar las acciones de una petrolera sueca, es decir, una petrolera que ya tenía, digamos, unos antecedentes de colaboración con gobiernos autoritarios, con dictaduras, donde se había visto involucrada con sobornos, y ellos van un poco en esa investigación que venían desarrollando, tratando de conocer cuál era la situación en este país. Y eso involucra de alguna manera esa parte diplomática, esas relaciones que se producen allí entre las presiones del gobierno y todo para, digamos, de alguna manera afectar la situación de estos dos periodistas. ¿Qué consideras tú, Osmar y Hernández, que nos plantearía una película como esta en esos términos de un país que está siendo objeto de esa acción de unas petroleras con unos intereses extraños al país, pero que abordan y favorecen a un gobierno autoritario? Creo que Osmari se cayó. Osmari. No se escucha. Ya. Ahora. Les comentaba que yo ahora estoy haciendo justamente un diplomado sobre justicia transicional y allí hemos estudiado lo que es el comportamiento de sistemas autoritarios, totalitarios, dictatoriales. Y es pues un factor común la actuación que hay de este tipo de países en contra de cualquier tipo de persona que eleve su voz de manera crítica. Esto tiene, por supuesto, fases, tiene escalas, pero pues un factor que siempre ocurre contra la prensa, contra los voceros de partidos políticos, contra las ONG incluso. Cualquier voz disidente o cualquier voz que toque intereses políticos y económicos se convierte en prioridad silenciarla de alguna manera. Y la judicialización es una de las herramientas que utilizan para tratar de colocar fondo judicial. En este caso, pues los periodistas fueron acusados de terrorismo, como el caso del periodista alemán acá fue acusado de espionaje. Actualmente, pues hay en Venezuela un caso que, digamos, está entre la parte periodística, porque es un colega de profesión, que es Roland Carré, que su ejercicio reciente se orienta más hacia el ámbito político. Pero en este momento, pues se encuentra detenido, tiene más de un mes ya detenido acá en la ciudad de Caracas. Este tipo de sistemas suele actuar de esa manera. Y también me llamó la atención lo que comentaba el colega Rodolfo, el tema del silencio. El tema del silencio creo que es algo que se está viendo mucho en este momento en Venezuela. Cuando tratamos de indagar sobre casos relevantes, casos que llaman mucho la atención de violaciones de los derechos humanos, de persecución sobre todo, las personas se niegan a hablar sobre el tema. Hay casos, de hecho ahorita está pasando uno con una ONG que no va a nombrar porque justamente hay un tema de seguridad. Hay de hecho varias ONG que están siendo perseguidas, no es la primera vez que ocurre, y cuando tratas de buscar voceros, la gente no quiere hablar, porque este tipo de actuaciones, que en muchos casos tienen intenciones ejemplarizantes,
hace que los sectores prefieran guardarse de alguna manera. Por eso también creo que es importante lo que comentaba Rodolfo, de la importancia de la presión que pueden ejercer las ONG y los organismos internacionales para lograr ciertas medidas de los derechos humanos. No siempre se logra, pero es importante contar con ese respaldo y además considerar que este tipo de delitos no prescriben. Cuando ocurren, pues en algún momento puede llegar la justicia, ¿no? Sí, hay algo interesante en la película, bueno, que fue una situación de la vida real que vivieron estos periodistas, que, digamos, tiene que ver con el armar pruebas, ¿no? Y a ellos les ofrecen, un alto jerarca del gobierno va y se presenta donde ellos están, y le ofrecen que si ellos participan en una película, van a poder quedar, digamos, libres y satisfechos el gobierno, ellos se podrían quedar fuera. Esa situación hace que ellos acepten filmar supuestamente esa película. Y lo que están es armándole todo un expediente con pruebas, productos de esas grabaciones que están haciendo. En ese sentido, te pregunto, Rodolfo, ¿qué piensas acerca de esta situación, digamos, de lo que es armarle todo un caso y toda una serie de pruebas falsas a unos periodistas como en este caso? Sí, ahí hay dos casos a recalcar. El primero es la modificación deliberada que ellos hacen de supuestas pruebas para inculparlos. Es el caso que durante el juicio que hacen, en el cual el video del fotógrafo que aparece agarrando un arma de fuego, al final modifican el audio para que sea como que si él estuviese disparando, y esto servir de elemento de prueba para demostrar que ellos no eran periodistas, sino que eran terroristas. Eso obviamente es muy grave porque al final te estás dando cuenta de que la fiscalía, su función primordial era precisamente juzgarlo, dar ese efecto ejemplificante que decía Osmar. Eso por un lado, que lamentablemente es una práctica que algunos sistemas judiciales y algunos tribunales lo han permitido. Lo otro es la inculpabilidad que ellos se dan sabiendo que son inocentes para de esa forma alcanzar algún tipo de perdón presidencial y salir en libertad. Y al final ellos no salen por participar en este show, en este mecanismo que es inhumano y que no está permitido por el sistema de naciones, que es el de autoinculparte, porque eso va contra todo el proceso judicial e incluso contra los principios más básicos del Estado de Derecho. Entonces, bueno, lamentablemente en la película vemos esos dos hechos que nos hacen entender que la finalidad de su detención y del juicio que ellos sufren es dar un ejemplo a los periodistas independientes u organizaciones no gubernamentales o personas que les interese de repente investigar lo que es la extracción de minerales en zonas conflictivas para que de esta forma no se repitan estos escenarios. Entonces, al final ellos se les está juzgando no por haber ingresado incluso sin pasar los controles migratorios, lo cual eso sí es un acto ilegal, sino se les está juzgando por su función de ser periodista y por llevar esa información al resto de la población. Sí. Osmar, una de las cosas que, digamos, desde el punto de vista del ejercicio profesional y que aparentemente aquí pues se muestra es ese miedo que se le tiene al periodismo de investigación, que de alguna manera es perseguido y es vetado o entrabado, y a veces, digamos, se deja unos ciertos grados de libertad de expresión, pero cuando se procura la investigación como herramienta fundamental, y es un poco de algunos de los casos que tú mencionabas. ¿Piensas tú acerca de esas situaciones, digamos, y que ahí están reflejados en la experiencia que ellos intentan hacer de complementar su investigación? Sí, bueno, yo creo que, como lo mencionaba, muchas de estas acciones son ejemplarizantes, porque cuando se llega tan lejos con un caso en particular, todos los que se ven en ese espejo de alguna manera se lo piensan, porque pues recuerdo hace 2 años que sacaron de hecho unos reporteros de EFE desde el hotel donde se encontraban hospedados. Hubo periodistas que deportaron, de hecho, porque decían que no tenían los permisos para estar acá. Creo que eso fue lo de tramitación de Juan Guaidó.
y esa avanzada les permite de alguna manera ir primero midiendo reacciones de cuál puede ser la consecuencia de ir avanzando en este sentido, pero además se envía un mensaje. Cuando tú tocas un periodista, el mensaje es para todos los periodistas. Cuando ya vas llegando de pronto a un medio internacional, porque primero empezó todo más hacia los medios nacionales, pues ya esa avanzada también el mensaje llega muy claramente a todos. Y la consecuencia en muchos casos es la autocensura, porque hay muchos casos de investigaciones que se hacen acá, pero se publican desde afuera, justamente por temor a esas consecuencias. Entonces, creo que todo esto va impactando y que también sobre el terreno vamos dándonos cuenta de cuándo resultamos incómodos. Y yo diría que no solamente incomoda ese periodismo de investigación, sino el periodismo social. Incomoda muchísimo cuando se muestra la realidad que se está viviendo en distintas zonas del país, pues esto incomoda mucho. Yo recuerdo, de hecho, porque además las sanciones o las medidas no van solamente en contra del periodista, también van en contra de los ciudadanos. Y cada vez es más complicado que las personas ofrezcan declaraciones, incluso en en la que tú simplemente preguntando, ¿va a votar o no? Y la gente no, o sea, para que te respondan, cuesta muchísimo. Porque la gente tiene miedo, la gente tiene, cuando al final te contestan, bueno, su nombre, por favor, la gente no se quiere identificar. O te das cuenta que claramente te dicen María Hernández, cualquier nombre, porque tienen miedo a que los identifiquen. Y tengo una experiencia haciendo una cobertura de los colegios de Fe y Alegría, un momento que denunciaron que los niños comenzaron a desmayarse cuando pues, colocaban el himno nacional, realizaban la formación, los niños se desplomaban porque no habían comido. Ellos cuando estaban ahondando en esa situación, una maestra se ingenió una actividad que era que los niños dibujaran que habían comido el día anterior, que habían comido ese mismo día y que quisieran comer. Y el resultado fue dramático porque en muchos de los desayuno, almuerzo y cena, pues habían la nada, no habían comido, o era algo como solo yuca, solo plátano, obviamente demasiadas proteínas. Y a veces cuando tú le decías que la parte del mañana que quisiste comer, pues era tan simple como un pedazo de pollo, un pedazo de carne, tan simple pero tan difícil para este tipo de familias pobres. Cuando hicimos esa nota, no nos imaginamos la consecuencia que iba a traer. Persiguieron a algunos líderes comunitarios que nos ayudaron a llegar hasta el sitio, amenazaron al colegio y nos amenazaron bueno, a Beatriz, Adrián y a mí, que hicimos esas notas juntas, llegamos juntas hasta el lugar en Antímano. A madres que nos declararon, incluso las amenazaron con el CLAP. Creo que efectivamente se les suspendieron temporalmente, no sé si luego se retomó, pero incluso a una de ellas la forzaron a que declarara diciendo que la habíamos presionado para que diera las declaraciones que dio. Entonces, claro, todo este sistema, evidentemente, que cuando ya llega alguien cercano y te dice, pasó esto, me quitaron el CLAP, efectivamente, por darle una declaración a un medio de comunicación, hace que los vecinos, los relativos a esa persona, pues se le piensen muchas veces en ofrecer una declaración incómoda para nosotros. Entonces, ese periodismo social, no solamente la investigación, sino reflejar esa realidad, eso causa mucho escozor y consecuencias, luego vienen llamadas, mensajes, posición al escarnio público a través de esas plataformas, tanto en redes como en televisión, por cierto estatal, que pues exponen tu nombre con calificativo o más bien descalificativo para pues, exponerte al escarnio público. Vienen las pues, ofensas a través de redes sociales y amenazas también. Sí, Rodolfo, en el caso específico, digamos, de la actividad de defensa de los derechos humanos, la solidaridad que existe, digamos, entre organizaciones y la posibilidad de la defensa de los defensores, la defensa de los defensores de derechos humanos, que en alguna forma también se les veta, se les impide el obtener información o el avanzar en el apoyo, por ejemplo, a los periodistas que están detenidos, algunos de los casos que ha contado María en este momento, pues tienen que ver con esa necesidad de alguna forma. Sí, obviamente nosotros no somos... Sí. Sí, obviamente nosotros no somos seres excepcionales, que no nos vemos afectados por estas faltas de garantía y ejercicio, sobre todo para el tema de documentar, se imposibilita mucho o ha sido muy complejo.
pero obviamente digamos que de una u otra forma, sobre todo las víctimas que son las más afectadas, personas que han sido, de repente un familiar ha sido víctima de una ejecución policial, o personas que han sido afectadas por el precario sistema de salud, o los mismos trabajadores que por simplemente exigir derechos previstos en sus contrataciones colectivas se han visto afectados, se han visto de repente botados de un puesto de trabajo por tener una orientación política o una simpatía a un determinado partido político, como ha pasado lamentablemente durante los últimos 20 años. Se han ido acercando a diferentes organizaciones y han tratado de buscar justicia y que sus casos se documenten. Algo que es muy importante de la película y que yo considero fundamental para estos tiempos es la construcción de la memoria para lo que pueden ser procesos judiciales a futuro o para establecer responsabilidades a futuro. Lamentablemente, otros países que han sufrido otros gobiernos totalitarios, esto no ha quedado de manifiesto, pero aquí en Venezuela poco a poco, lentamente, la gente ha entendido la importancia de la memoria para poder hacer justicia en algún momento. Y lo vemos con la película. A ver, muchos quizás hemos escuchado sobre Etiopía recientemente porque el presidente de la Organización Mundial de la Salud es de Etiopía. Pero actualmente, de hace 2 semanas para acá, hay una serie de conflictos en una región de Etiopía que es Tigray, y Tigray está siendo bombardeada, están siendo perseguidos unos rebeldes que también estaban buscando un proceso de independencia muy similar al de Ogaden. No, obviamente no son de la misma tribu, porque Ogaden, como tú bien dijiste en un inicio, son más bien de Somalí, pero son personas que están buscando una independencia y que ahorita están sufriendo desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, ejecuciones, y eso está ahí presente. Claro, si yo no veo esta película de Ogaden, yo no puedo hacer el paralelismo y decir, wow, es que no es que es un hecho aislado, es que prácticamente es una política del Estado de Etiopía contra las disidencias internas que tenga en cada país. Entonces, para cerrar mi parte, sí es importante, fundamental y necesario hacer memoria, documentar. Es difícil pedir a las personas que no tengan miedo. Todos sentimos miedo, hasta nosotros sentimos miedo. Pero es fundamental si queremos contribuir al rescate de la democracia y a dejar un mejor país para todos. Quisiera, de hecho, suscribir la importancia de lo que está Adolfo en este momento, porque no es poca cosa tener pues el recuento de los hechos que nos han llevado hasta donde estamos. La memoria histórica, tenerla es fundamental para la restitución de los valores democráticos en un país como este, donde se han ido paulatinamente desdibujando. Y a lo largo pues de los últimos años hemos visto como incluso en casos de violaciones a los derechos humanos, bastante claras, diría yo, hay versiones encontradas y vemos cómo cuando hablamos de las protestas, por un lado se describe lo que son unas protestas de origen social, más allá de que pues en algún punto también estén los partidos políticos involucrados, pero tienen un trasfondo social, y del otro lado se habla de terrorismo, por ejemplo, y son dos versiones de una misma situación, dos narrativas enfrentadas que pues por el hecho de que una de las partes maneje los medios de comunicación con gran alcance, una narrativa se va imponiendo sobre la otra, así sea de tanta repetición, y se va desdibujando lo que realmente sucedió. Y no se trata de un tema de solo inocentes y culpables, sino un tema de sostener lo que ocurrió efectivamente, y que además tras eso que ocurrió hay unos responsables que van más allá de los autores materiales, toda una cadena que va desde la persona que dio la orden hasta la persona que la ejecutó. Estamos hablando de jóvenes fallecidos, que en muchos casos, se puede hablar, por ejemplo, el caso Juan Pablo Pernalete, un prospecto de la NBA, por ejemplo, y ha sido calificado de terrorista. Entonces, pues es un trabajo laborioso que creo que de hecho debemos hacer de la mano los periodistas, que nuestro motor es la verdad, estar apegados a los hechos, y también las ONG, para que esa verdad no se pierda, no se desdibuje en medio de la propaganda política que prevalece en gran parte de los medios de comunicación. Por eso, de verdad, esto que acaba de decir Rodolfo me parece fundamental, y es una misión que, pues, hay miedo, sí, como lo dice Rodolfo, hay miedo, todos tenemos miedo,
porque todos conocemos cuáles son las posibles consecuencias. Pero pues no por eso podemos dejar de lado la importancia de que esa memoria histórica prevalezca, de que la verdad prevalezca, y especialmente pensando en esas víctimas mayores que hay, ¿no? Porque yo creo que aquí el tema de las víctimas es bastante amplio. Sí, una de las cosas que ustedes han señalado es cómo de alguna manera se va generando, digamos, la autocensura, el miedo, se va creando un proceso en el cual la libertad de expresión se va cerrando y el ejercicio del derecho a informar y a estar informado, pues se va reduciendo en el país. Pero pareciera como que eso se va naturalizando. ¿Cómo se rompe un esquema de naturalización del silencio, como tú lo señalabas, Rodolfo? Sí, bueno, en el caso de Etiopía es complejo porque lamentablemente los países del Cuerno de África no vivieron procesos democratizadores. Estamos hablando que durante mucho tiempo fueron sultanatos, de sultanatos pasaron a ser colonias, y de ser colonias pasaron a ser dictaduras militares amparadas bajo un discurso de socialismo real, que bueno, que después terminaron en grandes desbarajustes, como es por ejemplo el caso de Somalia, que bueno, no siempre recuerdo Somalia, pero Somalia hoy en día son como 4 o 5 naciones distintas, con una cantidad de carencias donde bueno, muchos derechos y garantías y servicios no están, no se pueden. Entonces, yo creo que, volviendo a tu pregunta, que si mal no recuerdo, es cómo se rompe ese silencio. Yo creo que hay muchos mecanismos y que, bueno, obviamente los periodistas tienen toda una forma de trabajar, y la organización de derechos humanos también, pero también el ciudadano está en la obligación de también generar memoria, de informar, y lo vemos muchas veces, por ejemplo, con el tema de las redes sociales. Mucha información que obtenemos nosotros no es que son periodistas que están en un momento determinado siendo testigos de una situación irregular, sino que bueno, son ciudadanos comunes que graban esa información y que la suben a las redes sociales. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas que han tenido o que tiene la administración autoritaria que estamos sufriendo en Venezuela es que está luchando contra 40 años de democracia, de garantía y de educación que le ha sido muy difícil calar. Obviamente eso nos pone un reto por delante, que es el de seguir innovando, el de seguir incidiendo y sobre todo quiero cerrar con esto, o sea, recalcar que la defensa de los derechos humanos como el de la libertad de expresión ni tiene una ideología determinada, que eso lo ves también en la película cuando al final los 2 periodistas le preguntan, bueno, ¿cuál es su opinión que 2 marxistas, porque los chamos habían participado en las juventudes comunistas en sus países, estén disfrutando de libertad de expresión? Y él dice, bueno, lo importante es que hay libertad de expresión. Eso por un lado, y lo otro es que, bueno, incentivar a las personas a que sigan participando, como lo han venido haciendo. La gente tiene temor, modifica un poco su discurso, su lenguaje, pero lo sigue haciendo. Y eso es valioso, porque si algo le molesta actualmente a los sistemas totalitarios es que existe un tejido social, y Venezuela ha demostrado que tiene tejido social. Una de las dificultades, digamos, de desarrollar el ejercicio de la profesión ha generado, digamos, por ejemplo, que gran parte de la diáspora tenga que ver con muchos periodistas que han salido del país. Mari, ¿qué piensas tú en referencia a eso? Es decir, ¿es posible seguir ejerciendo el periodismo en Venezuela en las condiciones en que se encuentra actualmente el país? Mira, yo un poco uniendo lo que me preguntas con lo que decía Rodolfo, yo creo que la palabra clave está en insistir. Insistir desde la conciencia del riesgo que implica, pero también desde la conciencia del compromiso que se asumió de hacer las cosas de una manera apegada a la verdad, apegada a los hechos. Creo que, como lo destacaba Rodolfo, son muchas las personas valientes y que entienden pues la importancia de la denuncia social, la importancia de elevar la voz. Y esos son nuestros principales aliados. También creo que es fundamental educar y que la gente tenga la conciencia de que cuando hablamos de libertad de expresión no es un derecho que tengo yo como periodista, es que lo tienes Mari como periodista, pero también lo tienes Mari como ciudadana, porque por lo menos yo trabajé en RCTV, un canal que salió del aire, estoy trabajando en CNN, un canal que no está al aire en Venezuela, salvo por YouTube,
que tenemos una señal abierta justamente porque nos sacaron de las televisoras por suscripción. Y cuando eso ocurre, no es que yo no me quedé sin trabajo, yo sigo haciendo trabajo, pero le quitaron a las personas que lo querían ver la posibilidad de decir si lo quiero ver o no lo quiero ver. Y eso hay que entender, la conciencia de los derechos y cuál es el alcance, porque también estamos hablando de un sistema que tiene 20 años en curso y que hay mucha población joven que no recuerda pues ciertas formas de vida que tal vez quienes tenemos más edad las conocemos y las recordamos porque las vivimos. Pero esa conciencia, incluso democrática, se va desdibujando y las personas pues van creciendo y aprendiendo en medio del temor a hacer muchas cosas que son normales en cualquier parte. Yo creo necesario y creo que hay un complemento entre el trabajo que realizan colegas que pese a que se fueron del país por distintos motivos, tienen su corazón aquí y lo vemos como dedican tiempo y esfuerzo a buscar información, a hacer entrevistas. El compromiso se mantiene vivo aunque no tengan los pies sobre esta tierra, pero siguen informando. Y eso se complementa con lo que también nosotros hacemos desde el terreno, porque bueno, también la evolución de momento es bastante drástica de las cosas que vemos en la calle, hay que vivirlo también para contarlo. Pues en algunos casos conozco, hay gente que por seguridad le ofrecen seguir desde afuera, pues a mí me ha pasado, pero a mí me gusta estar en el lugar porque pues me parece fundamental para poder contar lo que veo con mayor apego a la realidad, de ser testigo en primera línea. De igual manera, pues sabemos que es una situación complicada, yo creo que, pues como te digo, como les decía, hay un complemento de lo que por razones de seguridad pueden denunciar algunos compañeros desde afuera, en un territorio, entre comillas, más seguro y los que estamos adentro. Y digo, entre comillas, más seguro, porque ha habido casos, como ocurrió de hecho con la colega Carla Angola y el colega Sergio Novelli, que allanaron la residencia de sus padres en Caracas, tras algunas denuncias que colocaron en Twitter. Entonces el hecho de estar afuera no te salva del todo de que puedan ocurrir ciertas acciones en tu contra cuando denuncias algo incómodo. Osmari hace un enfoque importante, digamos, en lo que es la relación incluso de trabajo del periodista, pero tú hiciste una referencia, Rodolfo, al papel del ciudadano, y yo creo que hay como una nueva figura para nosotros en general, que es un poco eso que se ha ido desarrollando de los infociudadanos, ¿no? O sea, ciudadanos que están informando y que recogen y documentan situaciones que pueden estar sucediendo en materia de defensa o de violación de derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa figura de los infociudadanos? Sí, no solamente el tema de los infociudadanos, sino ciudadanos que ya están asumiendo la defensa de los derechos humanos más allá de pertenecer uno a una organización determinada. Nos vemos nosotros, por ejemplo, en Provea, con lo que son los comités populares de defensa de derechos humanos, que son organizaciones autónomas, que vienen de sectores populares, que están muy arraigados a sus comunidades y que están llevando una labor de documentación y difusión que es bastante importante. También lo vemos con el tema de los comités de víctimas, o sea, personas que se agrupan, que sus familiares fueron víctimas, sufrieron una ejecución, y ellos se están reagrupando y están haciendo también toda esta labor que es como muy habitual de las organizaciones tradicionales, como puede ser Provea, que es el de denunciar, documentar y difundir. Entonces, la sociedad, ante la falta de garantías y de instituciones que, aunque están en el papel, están en físico, no están cumpliendo sus funciones, está asumiendo poco a poco esa labor de defensa, de reconocimiento de lo que son los derechos humanos. Entonces, eso al mismo tiempo, bueno, son como suerte de infociudadanos, porque bueno, son personas que están como muy documentadas lo que está pasando en sus comunidades, la están transmitiendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo le están dando un sentido jurídico y de defensa de la Constitución. Entonces, eso es fundamental para la construcción de lo que puede ser el rescate de la democracia en Venezuela. Y un poco para ir cerrando, le hago una pregunta a Osmari ya más en el terreno de la película específicamente. ¿Qué consideraciones tiene acerca de lo que al ver esta película haya tenido de reflexión y la importancia que pueda tener el que la hayamos colocado en este festival de miradas diversas? Sí, bueno, yo creo que es fundamental entender, déjame ver si está prendiendo el micrófono, sí. Es fundamental, pues,
se plantea parte de lo que son los riesgos que son relativos, pues lamentablemente, a esta profesión y específicamente en ciertos sistemas políticos, cuando pues la verdad, esa verdad tiene un precio, el hecho de luchar por ella tiene una consecuencia. Creo que los periodistas a veces nos enfocamos tanto en llegar al fondo de las cosas que muchas veces no medimos, no dimensionamos las posibles consecuencias, y hay momentos en que la realidad pues nos sorprende. Sobre todo pasa mucho, de hecho, con periodistas extranjeros. A veces quienes nos movemos en el terreno y hemos visto más cosas, pues tenemos más agencia con ciertos temas, pero hay gente que llega acá y dice, bueno, yo vengo de Irak, vengo de Afganistán, yo estuve en X sitio, y llegan acá y acá es una realidad pues muy diferente, y a veces tienen dificultades en el terreno porque, bueno, vienen con otras experiencias, y Venezuela es un terreno pues bien particular, porque hay que lidiar con muchos elementos, hay que lidiar desde con los ciudadanos de distintas tendencias políticas, que pues cuestionan la línea editorial de tu medio y de alguna manera te atacan. También con los políticos que dependiendo del momento quieren o no contestar, el acceso a la fuente acá es muy limitado, las fuerzas del orden público, policías, militares, el acceso a la fuente oficial que es cada vez más difícil. Entonces creo que plantea ya en un caso extremo, ¿no? Mucho más fuerte, en lo que son los riesgos de la profesión y de ejercer la libertad de expresión, que es uno de los primeros focos que atacan quienes quieren pues, controlarlo todo. Igualmente, Rodolfo, para ir cerrando, una opinión acerca de la película, de lo que viste y el haberla colocado dentro de este festival, en el cual, por cierto, Provea juega un papel bien importante en la organización y promoción del Festival Miradas Diversas. Sí, yo creo que uno de los valores de esta película, y por lo cual recomiendo poder verla, es que hay una similitud en los sistemas políticos que hay en diferentes países que tienen una cultura extractivista. A ver, si nos damos cuenta en la película el comportamiento de las personas que realizan detención arbitraria, la capacidad que tienen ellos para poder quebrar la voluntad de estos periodistas suecos, cómo es la farsa que se da en el juicio contra ellos, nos da a entender de que, bueno, que hay un sistema o un patrón de conducta que emplean ciertos gobiernos para poder mantener en silencio ciertas situaciones incómodas que afectan a su población. Porque al fin y al cabo, la industria petrolera está afectando a las personas de Ogaden, más allá de que ellos tuviesen una inclinación o tuviesen una expectativa de constituirse como una república o como un Estado independiente. Entonces, yo me quedo mucho con eso, ¿no? Con lo que es el sistema de dominación, de quiebre, el terror que se da, o sea, para mantener un supuesto orden, cómo se emplean las normas o las leyes para amedrentar al ciudadano. O sea, ellos son juzgados bajo la ley antiterrorista de Etiopía, pero buscando en prensa ayer me doy cuenta que, bueno, que ellos eran dos, pero que también habían más, al momento que yo soy detenido, había más de 10 periodistas que habían sido detenidos por informar en Etiopía. Entonces, es fundamental que el ciudadano pueda ver esta película para entender cómo más o menos son estos sistemas de dominación, y me quedo mucho con la solidaridad que se da entre los dos periodistas. Si se dan cuenta en la película, ellos eran las primeras que trabajaban juntos, pero se da debido a las necesidades que están atravesando, ellos hacen una muy fuerte amistad, al extremo tal de que, bueno, esa amistad continúa después de que ellos son liberados. Y el apoyo que reciben de la población reclusa en Etiopía, me quedo mucho con eso, ¿no? Con el tema de la solidaridad, y que eso se está viendo en Venezuela, que las personas cuando somos sometidas de forma sistemática para quebrar nuestra voluntad, más bien en vez de irnos o de arrepentirnos o de bajar la cabeza, lo que hacemos es estrechar lazos entre nosotros y seguir adelante y seguir apostando por la vida, que es lo más importante y valioso que tenemos todos. Y obviamente la libertad también. Oye, muchísimas gracias. Creo que ha sido un foro bien interesante, con muchos aportes, especialmente porque, bueno, creo que ambos foristas son de mucha experiencia y mucha preparación,
conocimientos que nos han compartido en esta mañana de hoy. Agradecemos entonces a Osmari Hernández, la destacada periodista corresponsal internacional de CNN en español y miembro de la Asociación de Prensa Extranjera, así como a Rodolfo Montes de Oca, abogado y defensor de derechos humanos responsable de procesos alternativos en Provea. Oye, excelente sus intervenciones, muchísimas gracias por colaborar y participar en el Festival Miradas Diversas, un espacio para ejercer precisamente la libertad de expresión, deliberar sobre estos temas y abrir la posibilidad de acceso a películas como esta que hemos visto hoy, 438 días. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Gracias, Mari. Gracias, Rodolfo. Buen día a todos. Un placer. Un placer. Gracias a todos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @GranPisoCine. El festival estará hasta el 19 de diciembre y mañana tendremos otro cineforo con la película Joshua, que la pueden ver a través de Netflix. Gracias.